Bueno, bienvenida Laura. Estamos con Laura Neirotti, ¿sí? Ingeniera en ecología, máster en gestión ambiental, especialista en derecho a los recursos naturales y especialista también en calidad y Six Sigma. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a la entrevista. Muchas gracias, Adriano. Gracias por la invitación. Nada, gracias a vos por estar presente. Realmente es un lujo tener profesionales de este nivel charlando un poco. Viendo tu trayectoria profesional, hemos visto que te has desempeñado en muchas funciones y cargos vinculadas con sistemas de gestión, normas ISO, evaluación de impacto, vi algo de huella de carbono hídrica, renovables, minero, alimentos, en fin. Pero bueno, en todas ellas noto un claro hilo conductor de aplicación de la sustentabilidad. La primera pregunta un poco era cómo nace ese interés o motivación y cuáles son tus primeros pasos en el área. Oh, bueno, me tengo que remontar un poco en el tiempo. No sé por qué, la verdad, pero yo siempre tuve muy en claro que me quería dedicar a esto. En esa claridad fue que decidí estudiar en su momento ingeniería en ecología. Estamos hablando del siglo pasado, quizás hay algunos oyentes jóvenes, pero bueno, había gente que estudiaba el siglo pasado. Y bueno, en ese momento la oferta era muy reducida, había solamente dos carreras. A nivel de ingeniería, ¿no? Había algo de la ingeniería que a mí me atrapaba mucho, pero claramente este perfil lo tenía también decidido. Y comencé allí, comencé con estos estudios. Cuando empecé a estudiar la carrera no se hablaba tanto de sustentabilidad como se habla ahora, en un término o en un concepto tan amplio, hasta que podríamos estar debatiendo si es un nuevo paradigma, ¿no? el que define la sustentabilidad. Pero en ese momento sí claramente había una tendencia muy clara a lo que era reconocer el desafío de gestionar de una manera distinta, incluyendo principalmente la dimensión ambiental, al menos desde el punto de vista de las áreas técnicas. Yo siempre trabajé en áreas técnicas dentro de empresas o distintos proyectos. Y es ahí en donde, bueno, también a lo largo de mi profesión, de mi historia profesional, es que uno va encontrando nuevos desafíos y nuevos aspectos a continuar especializándose, ¿no? Todas mis carreras de posgrados y máster fueron en base a la necesidad de continuar aprendiendo en esta área de la ciencia tan nueva, ¿no? Estar hablando de gestionar el ambiente a nivel o ecológico o ambiental o ahora en términos de sustentabilidad no deja de ser una nueva disciplina dentro el área de la ingeniería, en mi caso, que tenía ciertos desafíos y que a lo largo del tiempo también se fue puliendo. Hoy día, quienes estudian ahora la carrera que yo originalmente comencé a estudiar hace más de 20 años atrás, espero que estén con una currícula mucho más ajustada, más interesante. Nosotros estuvimos como en ese mientras tanto que hacía también interesante cursarla en ese momento, pero quizás por eso también, en mi caso particular, la necesidad de continuar especializándome luego a través de los años. Bueno, creo que también es una necesidad más allá de que haya avanzado la currícula, una necesidad común hoy en día a todas las áreas, por la cantidad de ramas nuevas que van surgiendo en cada área de conocimiento y demás. Y actualmente, ¿en qué te encontrás trabajando? Yo ya hace un par de años, puntualmente desde el año 2016, que decidí comenzar un nuevo desafío en la consultoría. Siempre trabajé en relación de dependencia hasta ese momento. La idea de cambiar implicaba justamente lo que quiero hacer ahora y lo que sigo haciendo, por suerte, una privilegiada, trabajo de lo que estudié y encima lo que estudié me gustaba. Entonces, hoy día esa conjunción, no solamente en nuestro país, en el mundo, es algo para tener siempre presente. Actualmente yo trabajo en distintos proyectos que tienen un principio y un fin, principalmente en el desarrollo de estrategias de sustentabilidad, es a lo que me dedico actualmente, a los que me especialicé.
Por mi recorrido, mi hoja de ruta a nivel profesional, me especialicé mucho en el sector de alimentos y bebidas, fue mi último trabajo en relación de dependencia y luego continué también muchos años, hasta diciembre del año pasado, como asesora en la principal cámara de alimentos y bebidas que tiene la Argentina. Es un sector que me resulta muy interesante por lo transversal desde el agregado de valor, desde poder obtener un producto que puede estar en distintos estadios y que al fin y al cabo tiene un objetivo tan loable como garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, todo ese proceso siempre me resultó muy fascinante. Y básicamente hoy día estoy muy focalizada en eso, siempre hay proyectos en puerta, ¿no? Donde actualmente estamos construyendo una propuesta para ver si salimos seleccionados en Viras también, de continuar trabajando con la seguridad alimentaria en nuestro país, pero ya sea para organismos internacionales, he trabajado para la FAO, para el PNUD, he trabajado también en energías renovables, pero siempre este gran paraguas que hoy día son las estrategias de sustentabilidad, cómo transformar esos procesos de un sector que uno quizás conoce mucho, en mi caso el del sector de alimentos y bebidas, o que puede que uno no conozca tanto a nivel de procesos, como me ha pasado, por ejemplo, en uno de las estrategias de sustentabilidad que hicimos para los planes de energías renovables, las Renovar que salieron, las Renovar 1.0 y 1.5, que también necesitaban estrategias de sustentabilidad orientadas a las salvaguardas ambientales que tenía, en este caso el Banco Mundial, que era el organismo que financiaba a ese proyecto. Pero dentro, como pueden ver, dentro de este paraguas tan amplio que es una estrategia de sustentabilidad, uno puede estar ahondando en distintos sectores, en distintos procesos, entendiendo, por supuesto, la lógica de, primero, el armado de una estrategia. No importa si es de sustentabilidad, si es financiero o si es de calidad. Digamos, entender la lógica de un armado de estrategia. Y luego, por supuesto, toda mi vida profesional me formé y trabajé en gestión ambiental, en gestión de la sustentabilidad. Entonces es un ámbito en el que me siento muy cómoda moviéndome. Bien, comprendo. ¿Y cómo fue ese punto que mencionabas de pasar a la consultoría independiente? En aquel momento, ¿qué competencias viste que te hacían falta? ¿Qué habilidades? ¿Cómo fue esa transición? Mira, la transición tuvo que ver con una cuestión muy personal. Cuando uno trabaja en relación de dependencia, por supuesto, asumiendo que estás trabajando en un ámbito como era el mío, en donde yo me sentía muy cómoda, y en un sector en donde yo me sentía muy cómoda, llega un punto en donde uno en realidad nunca termina de tener real poder sobre la elección de los proyectos o de las distintas acciones que va a estar encarando. Y esto quiero que se entienda en términos de, por supuesto hay prioridades del sector, prioridades de la compañía, y que a mí, en lo personal, y esto por eso reitero, es algo muy íntimo, estaba necesitando nuevos desafíos. Ya cuando uno conoce tanto, no solamente el sector, sino hasta el ADN de esa compañía, a mí lo que me ocurría era que, bueno, o sea, o me voy a otro sector, a que me vuelva a desafiar algo, a volver a aprender algo, y ahí fue cuando, obviamente, tomé esta decisión con todas las herramientas y el background que yo tenía, que me respaldaba a la hora de luego encarar nuevos proyectos. Pero lo que me atrae de la consultoría es que cada proyecto nuevo es como cambiar de trabajo. Y puedo he trabajado, no sé, he hecho proyectos para el PNUD de análisis de cambio climático para el sector minero en la Argentina. He trabajado en pérdida y desperdicio de alimentos, he hecho una estrategia de sustentabilidad para una empresa alemana, trabajé para el proyecto de la Renovar, puedo dar clases en la universidad, manejo mi tiempo. Entonces, el principal desafío fue primero tener muy en claro que si uno
puede estar saltando de página de esa manera, sin que te genere ansiedad, sin que te genere estrés. Un estrés, a ver, hay distintos niveles de estrés. Hay un estrés que es motivador, que activa a que vos hagas cosas, que te impulsa. Hay otro nivel de estrés que te termina afectando. Bueno, yo encontré en este mundo ese nivel de este estrés que para mí es saludable, que me invita a seguir desafiándome y a estar cambiando de sector, aprendiendo nuevas normas, entendiendo nuevos procesos, y lo que me puso fue justamente en un lugar de disconfort, pero que para mí es motivante. Claro, en una posición incómodamente cómoda. Y hoy que me hablabas un poco de que en definitiva hay un hilo, digamos, en tu trayectoria, en tus trabajos, que se refieren a las estrategias de sustentabilidad aplicadas a muchos sectores, comentabas. Sí. ¿Qué perfiles de profesionales por ahí integran un equipo que desarrolla una estrategia de sustentabilidad? Además del tuyo, que por ahí el tuyo en parte es por ahí la parte más técnica, la parte más dura, quizás. La parte de conocimiento más científico, pero qué otros perfiles integran esos equipos? Mira, hoy día uno de los principales motores de la sustentabilidad, que marcan agenda nacional y agenda internacional, que son los ODS. La transversalidad que tienen los objetivos de desarrollo sostenible es lo que marcan o lo que deberían marcar un equipo de trabajo a la hora de encarar la sustentabilidad. Sustentabilidad es la conjunción de 3 dimensiones: económica, social y ambiental. Yo trabajo siempre, los equipos que conformo al menos tienen una persona especialista o mayormente conocedora de cada una de esas dimensiones. Por supuesto, después se tiene que ajustar a cada proyecto. Hay proyectos que ya se saben que se van a estar manejando en un sector productivo o en una actividad que, por ejemplo, puede ser que esté con un gran desafío en términos de licencia social. Hay sectores que sabemos, en la Argentina sabemos, y acá no es una opinión de estar a favor o en contra, pero digamos, sabés que, por ejemplo, la minería necesita de tener claramente una licencia social. Si no, va a estar ese proyecto o esa actividad va a estar envuelta en un conflicto, en una confrontación, al menos desde lo discursivo y desde las ideas. Entonces, no tener una persona, si vos estás encarando una estrategia de sustentabilidad para ese sector que no esté especializada en participación ciudadana, en gobernanza, en licencia social, y no estás encarando claramente la dimensión social que atañe principalmente a ese tema. Porque, a ver, ¿para qué uno hace una estrategia? Para tener una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta es sortear los desafíos que tenés. Si vos solamente te focalizás en lo que vos ya venís haciendo bien, no es una estrategia, eso es gestión de procesos. Sigo gestionando el proceso que yo ya sé que funciona. Cuando nosotros estamos planteándonos una visión, una misión a 20 años, a 30 años, sobre todo en estos temas, en donde si no entendés que la transversalidad del cambio climático te va a poner en jaque quizás la mera existencia de tu proceso productivo, porque puede ser que ya vos no produzcas de la misma manera que venís produciendo, y solamente estoy sumando un factor, el cambio climático, asumiendo que vos la dimensión social la tenés ok, la dimensión económica la tenés ok, y la dimensión ambiental la tenés ok. Lo transversal. Lo mismo ocurre con diversidad y género. Hay cuestiones que están viniendo ahora en el debate, arriba de la mesa, que si en ese sector hace sentido, ese es el desafío que vos tenés que sortear. Y para eso tenés que tener en el equipo alguien que maneje ese tema, porque si no es una estrategia chata, mezquina y muy a corto plazo.
Bien, sí, sí, comprendo y comparto, y hay muchas cosas, muchos factores que no son tan a futuro, digamos, que ya están limitando productivamente el mundo hoy, y quizás, bueno, iba a decir quizás no la existencia humana, pero sí la existencia de algunas especies, y la realidad es que la existencia humana también hoy se está viendo comprometida por ahí en algunas Mira, zonas más favorables que la nuestra. mm, Vivimos por ahí en una cierta zona cómoda. Hoy en día es no, pero por aproximadamente supuesto, zona geográfica. coincido plenamente y es más, realmente, a ver, la existencia de la vida como la conocemos es lo que está en riesgo. Eh, Hablar quizás de, no sé si la especie humana está en riesgo, pero nuestra forma de vida como la conocemos, seguro que sí. ¿Y quiénes vamos a sobrevivir y quiénes no? Bueno, ese es el real desafío. Ya estamos viviendo en un mundo absolutamente injusto. Absolutamente injusto. Yo no elegí nacer donde nací, y a mí eso, sin embargo, una decisión totalmente ajena a mí, me posicionó en un lugar que en términos de línea de base de sustento es totalmente distinta a otra persona. Entonces, si no entendemos eso, bueno, ahí ya hay un problema. Entonces, a eso vamos con la continuidad del planeta, las generaciones futuras. Las generaciones futuras en términos de qué tipo de vida van a estar llevando adelante. Y por supuesto, bueno, que hay especies en peligro de extinción que desaparecen constantemente. Es un tema que en la dimensión ecológica, al menos desde la década del 50 del siglo pasado, que se viene estudiando muy fuertemente. Bueno, el libro Primavera Silenciosa creo que fue el hito que terminó poniendo en tema. Bueno, no es casualidad, si mal no recuerdo, fueron 2 o 3 años antes de Estocolmo 72 que sale Silent Spring, ¿no? Y bueno, Estocolmo 72 marcó el comienzo de lo que fue la evolución natural de la teoría del desarrollo, que hasta ese momento únicamente tomaba como análisis la dimensión económica, ¿no? La teoría del desarrollo, porque hoy día hablamos de desarrollo sustentable, ¿no? Quizás para los que estamos en este tema, a mí me sorprende que muchos colegas quizás no saben un poco la historia. A mí me fascina mucho la historia, me parece que saber de dónde venimos nos permite entender los por qué, ¿no? Por qué estamos un poco como estamos. Y la teoría del desarrollo surge después de la Segunda Guerra Mundial en la dimensión de las ciencias económicas, para justamente salir de la profunda crisis económica que generó un continente arrasado, o prácticamente arrasado por la guerra. De ahí surgen, no sé, estas dos potencias, ¿no? El Occidente y Oriente, el comunismo, el neocapitalismo o el neoliberalismo, hasta el término tercermundistas se acuña en ese momento, ¿no? Los que no entrábamos en esa lógica de estos dos grandes mundos que habían quedado, todo el resto éramos este tercer mundo, que si nos venimos ahora, hasta figura en el protocolo de Kioto y en los acuerdos de París. Los países subdesarrollados, tercermundistas, tenemos unas ciertas consideraciones y prioridades ante otro, que luego, bueno, tenemos que hacerlas valer un poco, por lo menos desde lo discursivo están. Pero bueno, no fue a partir de estas presiones que venían surgiendo de estas otras dimensiones que no aparecían en debate. Recién en la década del 80, Estocolmo 72 fue un puntapié donde recién se confrontó la necesidad de, en esta dimensión económica, que la producción no sea a costa del resto. ¿Qué pasa? Que ese otro resto fue lo que después llevó varios siglos, varias décadas, definir. Recién la dimensión social surgió a través de la teoría del desarrollo humano, surgida del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la década del 90. La dimensión social. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de esperanza de vida. Esperanza de vida surge como un factor, un índice de esa teoría de desarrollo. La década del 90, yo nací en el 80, o sea, hace en nuestra vida, en lo que venimos de nuestra vida. Sí, el mundo tiene
miles y millones de años, y estamos hablando de hace Claro. 20, Y bueno, 30. y la teoría del desarrollo sustentable surge en este siglo. Fue la evolución lógica de sumar a la dimensión económica, a la dimensión social en los 90, a la dimensión ambiental en los 2000, esta idea de congruencia. Entonces, ¿por qué hoy seguimos debatiendo? O el principal debate es salir de un greenwashing, de una estrategia de sustentabilidad en donde sabemos que lo único que importa es la productividad de la dimensión económica. Porque nos llevan 50 años de debate de adelanto, de ventaja. Es muy difícil romper con esa lógica. Al día de hoy, a mí me resulta muy difícil cuando estoy hablando con clientes o al que le estoy proyectando lo que sería mi propuesta técnica, supongamos, para que nos contrate a nosotras. Pero desde ese punto de vista, sigue siendo muy interesante. Primero, porque estamos todavía en un proceso de construcción. Entonces, para los que se quieren formar en esto, para los que están decidiendo avanzar en esta línea de laburo, de formación, claramente es apasionante, a mí me apasiona, pero está en plena construcción. Y en la construcción en donde todavía tenés que batallar con esas otras ideas que están muy, muy, muy arraigadas, pero que bueno, para mí está clarísimo que hay que romperlas y avanzar hacia otros modelos. Y las estrategias de sustentabilidad, hoy día con un marketing interesante, en donde ya no hay una agenda de discusión al respecto, nadie discute sobre los ODS, eso es una batalla ganada. Bueno, ahora esa discusión ya no la tenemos más, ahora lo que tenemos que hacer es bajar eso a terreno. Ahí está el desafío. Y que esa discusión no se tenga que dar, quiere decir que porque hay gente que hace muchísimos años que viene dando esa discusión y la ganó. Esas son las batallas, por eso digo, uno tiene que entender la génesis de las cosas para reconocer lo hecho, valorarlo, ¿no? Y mantenerlo. ¿No? Son derechos adquiridos que tenemos hoy día, son batallas, ¿no? Conceptos que no tengamos que estarlos discutiendo ahora es un montón. Por supuesto, tenés los discursivos y tenés los que realmente se hacen Claro. eco de eso y lo llevan a políticas económicas, a políticas públicas, a decisiones estratégicas. Sí, pero toda normalidad en algún momento no lo fue tal. Sí, claro que sí. Y esta es una normalidad muy reciente. Claro. Que, que- que habría, o sea, que siendo optimistas podríamos llamarle normalidad, porque también hay algunas áreas que todavía no lo dan como normalidad. Y hablando un poco de este tema que mencionabas de la parte laboral, de la parte de estrategia de sustentabilidad, de la parte de empresas, ¿dónde crees que radican hoy las oportunidades para el profesional del ambiente, de la sustentabilidad? ¿Crees que en alguna rama en específico hay un crecimiento por ahí más fuerte de oportunidades? ¿Cómo ves el mercado laboral hoy en día? Mira, a ver, si uno tuviera que pensar como en distintos subgrupos, ¿no? Asumimos, estamos todos en un gran grupo que hablamos de sustentabilidad. Los que se sienten más cómodos desde el análisis de procesos, todo lo que tiene que ver con eficiencia del uso de los recursos. Transversal, no importa el sector, no importa qué es lo que se está produciendo o si es un servicio el que se está brindando. Pensar en ser más eficientes en temas energéticos, de todas las formas de energía, y en términos de preservar la materia prima con la que vos estás trabajando, o sea, evitando pérdidas y también haciendo un uso más eficiente de los recursos. Ahí hay mucho, mucho para hacer, muy interesante. Y te reitero, esto es una lógica de análisis de proceso, de Six Sigma, de evitar de tener desvíos y reducir las pérdidas. Entonces, para esos perfiles más analíticos, más de quizás, sí, dejémoslo en el concepto más analíticos, me parece que ahí hay un montón. Bien.
Desde la parte más estratégica, hoy día teniendo los ODS indiscutibles a nivel país, a nivel mundial, prácticamente todos los países miembros de las Naciones Unidas ratificaron los ODS. Ahora, bueno, Estados Unidos se había ido, ahora volvió, bueno. Y algún que otro dando vuelta que quizás no lo apruebe, pero digamos, hoy día es indiscutible. Entonces, ahí tenés una estrategia interesante, puertas adentro y puertas afuera. A nivel nacional, estamos en la Argentina. Bueno, ¿qué desafíos, qué objetivos se puso Argentina? Porque, a ver, para entender esto, una nación adhiere a los ODS. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? La nación toma decisiones desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Por supuesto tenemos lo judicial también. Pero el que produce, el que luego va a ser en gran parte el factor decisivo a la hora de quizás alcanzar esos objetivos, termina siendo el sector productivo, público o privado, no interesa. Entonces, los que trabajamos en el sector productivo, tenemos que entender que más allá de pensar estrategias propias para la empresa, una pyme, una micropyme, una mediana, una grande, no interesa. Bueno, siempre tengo que entender el contexto, dónde estoy. Porque lo que va a hacer el país va a ser darse vuelta, che, tenemos que reducir tanto. Pero si nos ponemos a pensar, Argentina como país, cuando dice Argentina produce, sí, pero es en sentido figurado. Entonces, nunca nos podemos alejar o desconocer qué es lo que me van a estar pidiendo en términos de colaboración, me lo piden, ¿no? ¿Cómo colaboro yo con esta meta que se le puso el país? Soy parte de esas mesas de diálogo, ahí hay un trabajo súper interesante para hacer, de vinculación. Vinculación con los actores que toman las decisiones. ¿Cómo analizo eso? Y ni hablar si encima vos sos una empresa, reitero, no importa el tamaño, no importa el sector, que exporta. Entonces ahí también tenés que interpretar las necesidades del mercado destino, porque en términos de sustentabilidad puede ser que te pidan principalmente requisitos para el producto que vos estás comercializando, pero puede ser que también, si vos sos parte de una cadena de valor, quien te compra a vos te pida requisitos de sustentabilidad según el desempeño de la empresa. Entonces esas dos diferencias, esos dos perfiles, no son lo mismo, no tienen mismos enfoques en términos de la estrategia, y eso también, o lo tengo que divisar, si a vos te contratan, quien nos está escuchando quiere ser consultor. Un consultor es un dador de soluciones, y las soluciones se dan en base a la posibilidad, a la aptitud que yo tengo de poder divisar problemas, posibles problemas, adelantarme a la situación. Por supuesto, quizás ya hay problemas actuales que hay que, me corrijo, no llamemos problemas, hablemos de desafíos, queda mejor. Desafíos actuales que hay que subsanar. Pero la real capacidad, sobre todo cuando nos dedicamos a la consultoría, es anticiparnos a los hechos. Quienes vienen del palo de seguridad y salud ocupacional, hacer prevención. Entonces ahí vos fíjate que es un perfil totalmente distinto. Vos podés ser ingeniero, licenciado, podés ser sociólogo para hacer eso. Esta idea también, cuando salimos de la lógica de que lo ambiental era gestionar los recursos y evolucionamos a la sustentabilidad al tener todas estas dimensiones, te aparecen otros perfiles, otras profesiones, que es fascinante, los invito a trabajar en equipo con esos perfiles porque te abren la mente. Yo trabajo con politólogos, con abogados, geógrafos, he trabajado mucho con politólogos. Politólogo y sociólogo para la dimensión social son maravillosos. Maravilloso. Además hablan un idioma que a mí me costaba un montón, me sigue costando, pero después de 20 años de trabajar en esto uno ya más o menos se va adaptando. Pero claro, me hablaban desde una lógica que a mí al principio me costaba un montón entender. ¿Cómo que yo tengo, qué me importa lo que piensa? O sea, ¿por qué mi proceso productivo yo tengo
Ahora me resulta inconcebible, es más, si nada de eso me hace ruido, me pongo a pensar qué pasa, qué no estoy viendo, que no hay nada que no me llame la atención. Pero entonces, el trabajo interdisciplinario suma un montón y es necesario. Entonces, fíjate, te podés sumar a un equipo existente, podés avanzar vos, podés generar vínculos con la sociedad, vínculos con cámaras empresariales, entender las necesidades desde lo legal, desde los acuerdos internacionales, hacer una lógica de proceso, ser más analítico, pérdida y desperdicio, uso eficiente de los recursos. El abanico hoy día es, y seguramente me estoy olvidando de un montón de cosas, pero hay un montón de perfiles posibles. Sí, creo que fue clarísimo, clarísima la exposición de lo que es el mercado laboral y sí, lógicamente que siempre uno que menciona algunas cosas, algunas otras no, porque hoy en día, como veníamos hablando, las ramificaciones del saber están cada día más amplias, por lo cual uno siempre conoce un poco su área o las distintas áreas de las que se desempeña. Pero bueno, Laura, de mi parte, agradecerte un montón. A mí me gustó mucho la charla. Me deja algunos conceptos dando vuelta, la amplitud del tema, la necesidad de trabajo cooperativo, colaborativo, con múltiples perfiles, lo que es la integración en la práctica, en la parte económica, social y ambiental, que siempre suena bien dicho, pero luego hay que llevarlo a la práctica y es ahí donde se ven las habilidades para integrarlo realmente. Así que muchas gracias por estar, por formar parte de este ciclo de entrevistas y seguramente estaremos en contacto para futuros encuentros, clases y más. Muchísimas gracias a ustedes. Les deseo no solamente una vida profesional muy venturosa en términos de sustentabilidad, a todos los que nos están viendo y escuchando, bienvenidos a este lado muy desafiante, pero muy interesante y necesario. Y bueno, y a ustedes, chicos, por la invitación. Siempre es un placer. A mí me fascina lo que hago, siempre que tengo oportunidad, esparcir la voz. De esto me parece que está bueno compartir las experiencias. Acá todos somos colegas, todos nos tenemos que dar la mano. Hay trabajo para todos. Y me parece que también es un poco el espíritu, ¿no?, de la sustentabilidad llevado a nuestro día a día. Así que para lo que necesiten, aquí estoy. Les dejo un fuerte abrazo y que sigan muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Laura.